¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Diálogo de la Mañana. Hoy en el debate político semanal vamos a hablar de diferentes temas. 1000 días sin homicidios. Este tema que sigue generando diversas reacciones. El gobierno salvadoreño ha dicho que ya se cumplieron desde el inicio del mandato de Nayib Bukele 1000 días sin homicidios. También vamos a estar analizando con nuestros panelistas la situación jurídica del señor Catalino Miranda. Ha sido puesto en libertad por una situación de salud. También vamos a hablar de lo que ocurre principalmente en el centro histórico de San Salvador, temas relacionados al CAMP y las ventas ambulantes. Son cerca de 600,000 intervenciones que habrían hecho en los últimos meses. Y también vamos a hablar del calendario electoral que ya se ha preparado, ya hay una ruta definida por el Tribunal Supremo Electoral. De estos temas vamos a estar hablando con Ernesto López y nuestros invitados de este viernes. El tema habitual del debate político semanal. Ernesto, Así es, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Luis. En efecto, tal y como lo planteas, hay mucho material para poder analizar y discutirlo y debatirlo precisamente con nuestros invitados esta mañana. Y le damos la más cordial bienvenida, como siempre, al licenciado Manuel Someta. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues siempre aquí agradecido de participar en este programa, felicitarlos por el cambio de imagen. Esto está excelente. Solo la tacita de café me está haciendo falta, pero vamos a hacerlo siempre con entusiasmo. Aquí lo tomamos, ese café. Aquí, ya me voy a pasar para acá. Buenos días, un placer acompañarles. Un saludo para toda la audiencia que está pendiente del programa. De verdad que tiene muy bonita la imagen. Solo nos falta el cafecito, me uno ahí. Café rico, de verdad nos falta la mesita. Pero qué bueno, Aldo Álvarez también. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Aldo. Gracias, Ernesto, Luis. Un gusto siempre estar aquí por estos medios. Un saludo a tu fiel y amable audiencia, el Grupo Megavisión. Y bueno, a darle taller a los temas. Así es, en efecto. Luis. Muy bien, vamos a dar la introducción del primer tema. 1000 días sin homicidios, decíamos, y es que la Presidencia de la República anunció este hito, este número, esta cifra con la que ya ha llegado desde el inicio del mandato del presidente Nayib Bukele. Son 1000 días que representan, aseguran, un cambio para la seguridad de los salvadoreños. Si bien es cierto, han surgido cuestionamientos en torno a este número, lo cierto es lo que dice la población. La percepción en las calles es que la seguridad está ahí y los 1000 días sin homicidios se perciben como un cambio para los salvadoreños. Este es el tema con el que iniciamos para que también escuchar el análisis y el debate de nuestros panelistas. Y sobre todo porque continúa generando, como bien tú decías, parte de esas reacciones de poder poner en contexto una realidad versus lo que antes se tenía. Comienzo con ustedes. Vamos a ver algo. Bueno, se ha hablado bastante en estos últimos días del tema, pues como debe ser, porque es un tema relevante, es un tema de país, no es cualquier cosa, a pesar que muchos han querido minimizar, ¿verdad? Y han querido desmerecer el hecho que se llegue a 1000 días sin homicidios en este país, que ya va un poquito más de 1000, ¿verdad? Porque se alcanzaron hace unos días. Pero yo he estado revisando y créeme que yo no encuentro otro país en el hemisferio occidental que pueda exhibir una cosa semejante, con que no encuentro ni 500 días, ¿verdad? Ni 100 días, ¿verdad? O sea, eso es un hito histórico. Ahora bien, más allá del número, fíjate que el número es frío. Se dice, hay gente que cualquier cosa, ¿verdad? 1000, como que si fuera al aire, pero pongámosle rostro humano. ¿Qué implican esos 1000 días? Pongámosle seres humanos, pongámosle salvadoreños. Se calcula, haciendo la conservadora la cifra, que si hubiéramos continuado con un gobierno como lo que teníamos, un desgobierno como el del FMLN, hubiera muerto a esta altura 20,000 personas, más o menos en promedio. O sea, son 20,000 familias que han dejado de llorar, 20,000 salvadoreños muertos, 20,000 almas, 20,000 vidas que se han salvado. Y eso tiene un valor, y eso es lo más importante del número 1000. Mira, yo personalmente creo que cada vida que se salva es una vida importante, es una familia que no está en luto, es importante una vida. Ahora, yo sí pregunto, 1000 días, ¿en serio? Porque son 1000 días discontinuos. O sea, porque los medios y el presidente y la maquinaria dice 1000 días. ¿Y
cualquiera cree que son 1000 días corridos. Y no es cierto. Entonces se dice 1000 días, por eso, entonces se dice 1000 días discontinuos. Dicho sea de paso, el día siguiente, después de que estaban celebrando los 1000 días, 2 personas fallecieron. Un hombre lapidado y una enfermera asesinada en su casa. Entonces eso de seguridad, no sé. Yo creo que sí, ha bajado el nivel de homicidios. Pero ya hablar de 1000 días es venderle a la gente que son 1000 días seguidos. Y no ha pasado 3 años que no se ha muerto nadie. Yo no he visto en ningún lugar de la imagen. Ustedes acaban de decir. De los mensajes. 1000 días. De 1000 días. No, 1000 días sin homicidio. Pero se dice con el nombre completo, 1000 días discontinuos. No, pues sí, eso es, pero yo no he visto en ningún lugar de los mensajes. De los 1000 días sin homicidio. Cualquiera creería que son 3 años. Yo no he visto en ninguno de los mensajes del gobierno que hayan dicho que son continuos, o sea, de la presidencia del presidente Bukele. Uno aprende a leer en el colegio, vea, y yo 1000 días sin homicidios le pregunto a cualquier niña, a cualquier niño de 4º grado que sepa lectura comprensiva, lectura mecánica, te cree que son 3 años que no se murió nadie en este país. Es una lectura que está más allá. Vamos a ver, ¿qué opina usted de este debate generado? ¿Cómo se ubica su análisis en medio de ellos dos? William Dull tiene un libro que se llama Cómo mentir con estadística. Con esto no quiere decir que esto sea mentira, ni yo estoy diciendo que es mentira. Lo que dice William Dull en este libro, que hay que escoger los indicadores que se van a mencionar como relevantes. ¿Qué quiere decir esto? 1000 días sin homicidios. Aquí vamos a aclararlo en este sentido. Distinto a interpretarlo, y aquí no diciendo un poco con Bessie en el sentido de interpretarlo que fue porque fueron continuos o porque fueron discontinuos. El indicador que se está tomando son los homicidios perpetrados por organizaciones criminales, porque esto no quiere decir que en estos 1000 días no se ha muerto nadie. Sí han existido otros conatos de violencia, sí han habido otros homicidios, pero el indicador que se está utilizando y que se está utilizando también como, digamos, en este caso como encabezado de la narrativa de seguridad que pues ya conocemos, es muy utilizada por el gobierno, es la de los 1000 días. Con esto yo no estoy diciendo de que esto no sea bueno, claro que sí, ha habido una reducción en los homicidios perpetrados por pandilleros. Ahora, que se cuenten 1000 días, que porque fueron dentro de los 6 años 1000 días, que porque fueron de manera continua o discontinua, es como son los indicadores que se escogieron para llegar a este lema. 1000 días sin homicidios. Lo que tenemos que tener claro lo que tenemos que tener claro como ciudadanos lo que hay es 1000 días de reducción de la violencia. Fueron 1000 días en los que los pandilleros no cometieron homicidios y nosotros escogimos cuáles fueron los días en los que los pandilleros no cometieron homicidios y los juntamos. No estoy tan segura, primero, porque las balaceras en las cuales muere un delincuente no es tomado en cuenta y no es nuevo. ¿Cuántas personas no habrán muerto en 1000 días? No es nuevo, no, es que mira, las estadísticas tampoco tienen ese antojo. Aquí El Salvador le gusta compararse con Canadá. En Canadá sí se toman en cuenta los asesinatos que se dan entre fuerzas del orden y delincuencia. ¿Cuántos enfrentamientos Entonces vos no te puedes comparar con un igual cuando no contás igual. ¿Cuántos enfrentamientos han sido? Cuando no sos igual, entonces hace la diferencia. Eso es uno. 2, se han encontrado cualquier cantidad de fosas clandestinas en este país y yo hasta la fecha, porque lo pregunté en el gobierno del FMLN, por eso les digo que no es nuevo. Esta práctica de no contar los asesinatos en intercambio de disparos o no contar los asesinatos que encontrás cuando haya fosas clandestinas es del FMLN. Este gobierno no ha inventado nada. ¿Qué día se registraron esos asesinatos de la gente que encontrás en fosas? O sea, ¿el día que hallaste en la fosa o el día en que medicina legal te dice que pudo haber fallecido? Y si el día en que pudo haber fallecido es de los días que se declararon sin homicidio, ¿se ha hecho la corrección? O sea, ¿la realidad no coincide entonces con los datos o cifras? Yo lo que creo es que no tenemos la información completa. A mí me alegra que haya reducción de la violencia, pero decir que en el país no se muere nadie por violencia es mentira. No, el dato es cierto, no hay que relativizar. A mí me llama la atención que, por ejemplo, Canadá, que siempre se ha mostrado con su credencial de ser un país altamente seguro y con una tasa muy mínima de homicidios,
no ha dado a conocer, por ejemplo, la cifra del año 2024, cuando normalmente lo hace más o menos por junio, julio de cada siguiente año. Y ya estamos en septiembre y no lo ha hecho. Y siempre había sido muy exacto en cumplir con la fecha de revelación de los datos. Entonces, es bien sorprendente esto porque muchos dicen que hay un temor de que por primera vez en la historia un país del hemisferio occidental pudiera estar por arriba de las, digamos, credenciales que siempre Canadá ha mostrado. Y por esa razón están tratando, ¿verdad?, de ver de qué manera ajustan las cosas. Decir que ese número está falseado, creo yo que es no tener empatía con la gente que se ha salvado, es no reconocer, minimizar lo que se ha hecho en materia de seguridad. Cuando se menciona lo de los enfrentamientos, pues, ¿y cuántos enfrentamientos han habido? Pues, si los pandilleros son cobardes, son un atajo de cobardes, porque se andan allá cuando estaban en Pandillelandia, exhibían las pistolas y tenían a la gente con miedo. Ahora cuando llegan a las comunidades de los soldados, se meten a las fosas sépticas, en los túneles, no se enfrentan casi con la autoridad. Es casi que podría contar con dedos de esta mano y me sobran las veces que se enfrentan a la autoridad porque son un atajo de cobardes. Además de eso, las fosas clandestinas, eso corre contra el FMLN, porque un montón de esas fosas clandestinas que pudieran encontrarse, esos son muertos de hace muchos años, antes del plan control territorial, inclusive. Sería interesante saberlo, lástima que no hay estadísticas, porque esa información no se entrega. Ahora ya hasta la fecha no sabemos cuántas fosas han sido ubicadas, cuántos cuerpos en cada fosa, y las fechas en las cuales se ha establecido. Y no son muchas fosas tampoco las que se hallan. En los gobiernos del FMLN, ¿te acuerdas que había un doctor que no paraba, trabajaba 7/24 cavando fosas? Ahí tenía trabajo, ya no hoy creo que se quedó sin trabajo el señor por dar declaraciones le dejaron sin trabajo. Mire, más allá de, digamos, obviamente esto ha despertado mucha polémica, mucho debate, pero lo cierto es que cuando hablamos de días, significativamente 1000 representa un beneficio para el país y para cuántas familias. Nadie lo niega. Mire, eso nadie lo niega. ¿No es discutible? No, ¿Qué es entonces lo que se discute? ¿Es la realidad versus por los ejemplo, números? en mi caso particular creo que hacen falta datos. Creo que el no explicarnos la cantidad de fosas clandestinas encontradas y las fechas en las cuales se van a identificar los fallecimientos de estas personas no te daría el conteo. No, yo lo que pienso es de que el dato, existen verdades absolutas y verdades contingentes. Esta es una verdad contingente. No se puede decir o no se puede negar que han pasado 1000 días sin homicidios perpetrados por pandilleros, pero esto no quiere decir tampoco, por eso es una verdad contingente, que no se ha muerto nadie más en este país. Muertos por violencia social han habido. Hace unos días vimos el caso de la enfermera que su pareja la había asesinado, y es lo que tiene que tener clara la población. Aquí no es de que no se ha muerto nadie y no ha pasado nada en 1000 días, ni en días continuos, ni perpetrados por otras personas que no sean pandilleros. Lo que sí es cierto y lo que sí tiene efecto positivo es que tener 1000 días sin homicidios perpetrados por pandilleros obviamente genera un impacto positivo. Hay gente que no se ha muerto, bueno, si lo queremos decir con el contradato, el que hayan 1000 días sin homicidios perpetrados por pandilleros, porque yo lo voy a decir con ese 20.000 personas, dice Aldo, que Aldo manifiesta aproximadamente 20.000 personas, aunque ese como es un dato que no solo se puede sacar con la mera resta. Solo hacer una proyección de cómo veníamos, el número de homicidios diarios que teníamos en el desgobierno del traidor FMLN, y haces una proyección en los años que han seguido, y ese es el número que te da. Ese no es inventado. ¿Cuántos se morían todos los días en este país? El muertómetro que teníamos. Ahí tenemos otra verdad contingente, ¿sí? Que se puede hacer con un método de mera resta. A lo que yo voy es que los 1000 días depende de cómo se está comunicando. No hay verdades a medias. Las verdades a medias esas se llaman falacias. Como no hay verdades a medias, pero se llaman contingentes, porque son aquellas que desde un matiz pueden no serse. La falacia, mitad verdad, mitad mentira, se llama falacia, no se llama verdad contingente. Claro, una verdad contingente. La verdad es una sola. No. Hay interpretación de la realidad, pero la verdad es objetiva. Las medias verdades no existen, existe la falacia. No. Hay que llamarle a las cosas por su nombre. ¿Sabe cuáles son las verdades contingentes? Como su cumpleaños. Ahorita tiene una edad, pero cuando cumpla años ya no va a tener la misma edad. Entonces, ahora es cierto que tiene N cantidad de años,
pero después de su cumpleaños ya no va a ser cierto. Esa es una verdad contingente. Tenemos 1000 días sin homicidios. Estamos hablando de 1000 días sin homicidios. ¿Qué pasa con los 1000 días sin homicidios? ¿Son ciertos? Sí, pero no quiere decir que no se ha muerto nadie. El gobierno plantea dentro de su análisis y argumentación que la baja en las cifras de violencia homicida son resultado del Plan Control Territorial, que ya tiene también su base de tiempo, y que esto de alguna manera pues ha traído consigo el acompañamiento de un régimen que ha permitido lograr bajar estos índices de criminalidad. Evidentemente 2 más 2 son 4. Aquí no hay donde perderse. Es el Plan Control Territorial utilizando la herramienta que se llama régimen de excepción. 42 meses de régimen de excepción. Así Plan es. Territorial. Claro. ¿Por qué creen ustedes que se oponían tan ferozmente los rancios opositores de este país cuando tenían control de la Asamblea los 2 primeros años a darle el financiamiento para el Plan Control Territorial? Porque sabían que ese iba a ser el resultado y por eso se oponían y por eso no le daban dinero para financiarlo. No confundamos política con medida. La política pública fue el Plan Control Territorial, que fue lo que permitió llegar a los lugares y poder aprehender la mayor cantidad de pandilleros. Excelente, yo esto en su momento yo lo he aplaudido porque ha sido una medida fabulosa. El medio que permitió que se pudieran hacer estas aprehensiones masivas se llama régimen de excepción, para poder agarrar a la gente rápido y en estas grandes cantidades de pandilleros que estuvieron agarrando, necesitaban suspender determinadas garantías. Perfecto, es que cuando funcionó y cuando se aplicó el Plan Control Territorial, funciona. En este momento, el Plan Control Territorial ya no se sigue aplicando y estamos confundiendo que el Plan Control Territorial es el régimen de excepción. Y el régimen de excepción es nada más el medio que le permitió al Estado recuperar el control de los territorios. Una herramienta, claro. Entonces, ¿cuándo vamos a pasar de este mero pragmatismo o de esta medida excepcional y así a medias a algo más permanente? ¿Cuándo se van a hacer las reformas constitucionales o las reformas al Código Procesal Penal pertinentes para que ya no sigamos en régimen excepcional y nos devuelvan las garantías constitucionales a todos aquellos que ya se sabe que no son pandilleros y se pueda mantener el rigor con los pandilleros que ya no es régimen de excepción desde hace rato. La política no es el régimen de excepción. La excepcionalidad es algo que es temporal, que dura poco tiempo, por eso es excepción. Pero ya cuando tenés 3 años con el régimen ya no es excepcional. 42 prórrogas. Entonces, y aquí es donde se desdibuja. Para mí es sin duda, y yo lo he dicho. Porque nos aventamos toda la guerra civil con régimen de excepción. Pero es que algo haya estado malo no justifica que ahora se sigan tomando medidas. Un dato histórico. Tampoco. No, es una realidad, son 12 años, pero yo te voy a decir una cosa. O sea, yo siempre he diferido cuando me dicen, mire, el plan de seguridad. Es que no hay plan, hay régimen de excepción. Y en su momento tenía una explicación clara y yo lo tengo clarísimo. Y lo acepto con toda la honestidad del mundo. La única manera de entrar a los territorios abandonados por el Estado, donde las maras controlaban y ejercían el control social, que el control social decidían cómo estaban los parqueos, si había una familia que tenía violencia intrafamiliar, ellos iban a meter, verificaban las casas, cómo estaban distribuidas, etcétera. La única manera de ingresar era quitando los derechos constitucionales. Pero para mí eso debió haber durado un año y medio como mucho, porque la Fiscalía tenía que estar trabajando. Esa es tu valoración. Pero, exacto. Pero si hubiéramos logrado lo que tenemos hasta hoy en día, si ese tiempo que tú estás planteando se hubiera hecho. Cuando vos te consideras Estado de Derecho, no le podés decir a tu población o derechos humanos o seguridad. No los puedes poner en esa dicotomía. Delimitar un poco en el tiempo el ejercicio de una herramienta que es la que ha permitido, Luis, es que el régimen de excepción es la que tiene este triunfo, sin duda. Y qué bueno, porque y si lo hubieras limitado, hubieses alcanzado los niveles que se tienen hoy de control. Si el Estado hace su labor,
se pudiera. Y su labor es estar en el territorio. ¿Crees que no va en contra de lo que la gente en su gran mayoría opina? No, por supuesto. Gente está contenta con lo que está pasando con en el estos país. Titulares, régimen de excepción, por supuesto que le vendes eso a la gente. Voy a meter un elemento. ¿Qué le estás diciendo tonta a la gente de alguna forma? ¿Por qué se lo vendes? Pues la gente si según vos eso no es verdad y la gente lo está creyendo. ¿Y para qué sirve la publicidad? No es para venderte una idea de que algo está funcionando. ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación que en esta misma mesa hizo Carlos Araujo? De hecho se hizo viral en redes sociales. Los creadores de contenidos hoy están utilizando bastante el material de diálogo. Esto es lo que dijo Carlos Araujo. O sea, que estamos en una paz relativa que genera una condición suficiente para desatar de alguna manera una actividad económica diferente, pero si empezás a hacer todos los análisis económicos del país, creo que te deja de ver. Carlos, pero Roma no se construyó en un día, como es el dicho. Claro, pero ojo, o sea, y quiero volver a aclarar entre comillas cuando yo siempre digo, pero es que antes del 2022, cuando no estaba el régimen de excepción, cuando las maras todavía estaban controlando los territorios ahí, la situación económica de la familia salvadoreña era mejor que la de ahora. Yo no tengo las estadísticas y no es la primera vez que Carlitos lo dice. Y yo con mucho cariño, Carlitos, te mando un abrazo, pero lo ha dicho en 3 programas y nunca ha presentado estadísticas. Y yo mientras no le vea las estadísticas, yo creo que es una afirmación que no se puede sustentar. Se está hablando de los 1000 días sin homicidios, de la situación él te está diciendo que antes cómo se ha traducido en temas económicos. Él dice que antes de 2022 las familias estaban mejor económicamente. ¿Tú consideras que eso... Estadísticamente no me ha presentado pruebas y lo ha dicho 3 veces. ¿Y ahora en temas de seguridad tú crees que la población está mejor que antes? La población está contenta. No sé si está mejor, pero la población está contenta. ¿No estaría mejor sin 1000 homicidios? Sin duda, pero es que los 1000 homicidios yo les pongo entre comillas, porque a la gente la siguen asaltando. Siguen robando en las comunidades. Me refiero a la percepción de seguridad que la gente... Pero es que mira, eso es bien complicado. ¿No? Eso es bien complicado. Pues perdóname, pero eso es bien complicado, porque vos le preguntabas a la gente antes, por ejemplo, ¿cómo está la delincuencia en su zona? En las encuestas, y lo puedes ver en la UCA. Terrible, todo está terrible. Ajá, ¿cuándo fue la última vez que lo asaltaron? ¿Hace 6 meses? No. ¿Hace 1 año? No. Es percepción. Interesante para seguirlo analizando después de la pausa comercial, porque creo que vamos a conocer la opinión también de ambos. Sí, claro. Y que sin duda alguna representa, como bien decía Luis, bueno, hay un antes y un después, se está planteando una declaración de esa naturaleza, pero bajo una combinación de decir, bueno, hoy estamos mejor que antes en materia económica o no lo estamos. Económica es otra cosa. Es que la economía es otra cosa. En cuanto a seguridad, la gente está mejor, sin duda, pero económicamente a la gente no le alcanza la plata. Ese es el otro elemento. Vamos a la pausa, son las 7 de la mañana ya. Este diálogo. Nos vemos. Regresamos. A esta hora de la mañana, como siempre, aprovechamos invitarles a ustedes a que puedan saborear una rica taza de café. Y qué rico es disfrutar de café rico, Luis, a esta hora de la mañana. Buen provecho, recuerde que Café Rico es el café perfecto, disfrútelo porque rico es calidad. Sin duda, gracias a Rico continuamos y vamos a hablar justamente de las reacciones de lo que decía Carlos Araujo, si la gente en temas económicos, llevando la transformación de la seguridad a lo que se pueda llevar a la población. Aldo, ¿cómo considera que está la población después de estos años de seguridad? Mira, yo, en relación a las declaraciones de este personaje, hombre, uno cuando hace afirmaciones en público y al aire, tiene que tener cómo sustentarlas, porque si no es una apreciación personal, pero una apreciación personal no tiene que coincidir con la realidad,
y especialmente cuando haces opiniones interesadas como las que él hace. Todos sabemos cuáles son su opción, y su pensamiento y su filiación, y está bien, él puede pertenecer a la organización política que le dé la gana. Ahora bien, ¿cuáles son las cifras en que sustenta eso? Porque hasta donde yo sé, la actualización que se hace de las cifras económicas están hasta el 2023. Y la realidad del 2022, obviamente, porque se dieron a conocer el 2023, no es la misma realidad que tenemos ahora. Es más, cuando se dé a conocer la del 2024, entiendo que ya están cerca de hacerse pública, ahí vamos a ver una tendencia si la economía está despegando realmente y está creciendo, que me parece, y esta es una apreciación, soy responsable y lo digo, que eso se va a ver reflejado ahí. Pero venir a decir así en el aire y entonces estaba mejor allá, ¿y cuál es el fundamento? ¿Qué? Encuesta de Twitter, como bueno, él cree mucho en las encuestas de Twitter. O sea, coincides entonces coincides con Bessi en el sentido de que si no tienes mayores elementos de juicio o argumentos o indicadores, sofisma. Así de fácil. Simplemente una expresión. Un sofisma, una valoración, una opinión, un deseo, una fantasía de él, que la hace pública, pero eso no se relaciona con, o sea, no se condice con la realidad. A ver, pero no cabe duda que muchos se preguntan si verdaderamente están justificadas en algún momento estas cifras dadas o estos logros en materia de seguridad por parte de las autoridades. Pongamos las cosas en su justa dimensión. Una cosa son las cifras económicas y otra cosa son las cifras de seguridad. Así es. A mí me parece que en seguridad los avances son increíbles, formidables, son tremendos, hay que reconocerlo. Estamos hablando de homicidio, que viene del latín, ¿verdad? Homicidius, que significa muerte de un ser humano. No estamos hablando de los demás delitos, ¿verdad?, contemplados en el Código Penal, pero no obstante, solo se refiere a homicidios, y esa es la función principal del Plan Control Territorial. En general, la mayoría de delitos han bajado también, en general, como consecuencia casi inercial del Plan Control Territorial. En ese contexto, yo ahí tendría una valoración y se lo voy a decir. Bueno, más el presidente dijo hace poco, el que cometa un delito va a ir a pagar preso, por mínimo. Porque era el celular que le habían robado a la adulta mayor. Un hurto, imagínate, por un hurto. Ahora, yo le voy a decir una cosa, hay un tema, por ejemplo, la eliminación de las extorsiones, que lo dijeron los transportistas, lo han dicho las grandes empresas aquí, no se ha trasladado a un ahorro al usuario. Porque las empresas, por ejemplo, que te dan cable, que te dan internet, que te dan electricidad, tenían una partida, porque ya tenían una partida presupuestaria para pagar a los pandilleros de la zona donde tenían que ir a dejar los recibos, porque si no, no los dejaban entrar. ¿A quién le ha bajado su factura? Ya no están pagando extorsión, pero ese monto sigue siendo el mismo, dicho sea de paso. De hecho, han subido. Y ahí donde veo la Defensoría, donde veo a un Estado diciéndole al empresario, vaya empresario de bebidas carbonatadas, vos ya podés entrar a las colonias sin pagarle a nadie. Bájale 10 centavos a tu producto. Licenciado Someta, ¿cuál es su valoración? Porque ha dado su opinión en cuanto a este punto dado a conocer precisamente. No, aproveché con está discutiendo. Aproveché a tomar café. Está muy rico el café. Aproveche tomar provecho. Fíjense que vaya, aquí si bien son dos cosas diferentes, homicidios versus desarrollo económico, la técnica que usa Carlitos Araujo, un saludo desde acá, es exactamente la misma que la de los 1000 días sin homicidios. Dependiendo el indicador que se tome, se puede decir que se estaba mejor o no. Pero ni siquiera revela el indicador. Le voy a poner un ejemplo, permítame, le voy a poner un ejemplo. Ni siquiera revela el indicador. Claro, él escoge el indicador. Le voy a poner uno. La inflación, por ejemplo. La inflación es un fenómeno que no depende de ningún gobierno, ni de los anteriores, ni de estos. Pero si hablamos en términos de inflación, ¿estábamos mejor antes? Sí, porque había menos inflación, pero es un fenómeno que no depende del gobierno. No sé. Ahora, si hablamos del pago de la extorsión, están las empresas que dejaron de pagar, pero también están los pequeños comerciantes que dejaron de pagar extorsión. Ese indicador se ha producido en un beneficio económico. Sí, nosotros sí tenemos datos de esto en el CIMU, de la gente que ha invertido más en sus negocios o que ha abierto nuevos negocios,
porque ha dejado de pagar la extorsión. Pero no se ha trasladado ese ahorro al usuario. Entonces, si se ve desde esa perspectiva, entonces sí estamos mejor ahora que antes respecto de la economía. No entonces, se ha trasladado al usuario. Depende de cuáles indicadores se escogen. Ahora, con lo de seguridad, porque me había quedado rezagado con eso, con esto de los 1000 días, no estamos diciendo de que queremos que estamos defendiendo pandilleros, que los pandilleros salgan, o que queremos que esto se quite. No, eso sí no, que siga el esquema de seguridad, porque es mejorable y es perfectible. Y es que lo que pasa es que a los salvadoreños no nos han respetado nunca nuestros derechos fundamentales y constitucionales. En la guerra no nos respetaban los derechos constitucionales, los pandilleros menos que nos respetaban los derechos constitucionales. Entonces, cuando el Estado nos suspende los derechos constitucionales a cambio de libertad, obviamente se percibe como un avance, pero no quiere decir que es la única solución. No quiere decir que es la única solución. Nadie me respeta. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Es bien complicado que la gente reconozca o ejerza un derecho que no conoce. Claro, que no lo ha tenido porque nunca. Mira, yo ¿por qué me peleé tanto con la oposición con el tema de seguridad? Porque hablaban, por ejemplo, yo escuché a un colega abogado que respeto mucho, que decía, es que la independencia de poderes, libertad de expresión, debido proceso, etcétera, el resto de derechos humanos los teníamos antes y hoy no. Y yo decía, estás hablando desde tu privilegio, desde ese privilegio de gente que habla y dice, en mi vida vi un pandillero. Yo sí lo vi, porque cuando yo estaba estudiando en la universidad a mí me tocaba viajar en la 41A yo vi los pandilleros tatuados de y me daban terror. Yo sí los vi. Entonces, ¿cómo le vas a decir a alguien que ha vivido en Soyapango? Yo escribí un artículo en un momento del gobierno de Salvador Sánchez Serén y le decía, mire, profesor, desde las 6 de la tarde tienen prohibido desde el centro comercial Los Ángeles, para los que viven en Soyapango no me dejarán mentir, tener las luces encendidas de tu vehículo. Vas con las luces apagadas y llevas los vidrios abajo para que te vean. Ahí mandan las pandillas. No, quitaron la delegación. ¿Qué van a hacer? No hicieron nada. Entonces, cuadros. A esa gente le vas a llegar a decir, mire, pero usted tenía libertad de expresión, debido proceso, institucionalidad, división de poderes. Lo que le importa es lo que está dominados hoy por las pandillas. Correcto. Por eso no nos damos cuenta que es perfectible, que es mejorable, que puede ser mejor. Era la democracia de papel. Esta polaridad, digamos, todo lo contrario, ¿no dependerá también del corazoncito con que se quiera ver o ideológicamente también las cifras, los números? No, es que esto es un hecho innegable. O sea, vivíamos en un país donde habían 60, 90 homicidios diarios. O un debate o una... No, esa no te la compro, lo de la polarización. ¿Sabes por qué? ¿Sí? Polarización es que estuviéramos aquí 50-50 en la población. Aquí lo que hay vemos como 90% que creemos y estamos claros. 90, pero bueno. Y un pequeño porcentaje de la población que no está de acuerdo. Se oponen. ¿Se recuperó el control territorial? Sí, sin duda, pero suspendiendo garantías. Y esa es mi crítica. El Estado a mí no me puede poner en esa disposición de decirme o garantías o seguridad. Me tiene que dar las dos. ¿Estás de acuerdo con el fondo, lo que se logró? En el fondo, por supuesto. Tenemos que estar... he logrado bajar a Soyapango. Tenemos que estar de acuerdo en dos cosas. Y yo mexicano, yo he vivido toda mi vida. A mí no me cuenta el cuento de las pandillas, nadie. No, mi amor, pero yo viajaba en la 30. Vos viajabas en yo viajaba en la 30. No, papá, ¿por qué nunca fuiste a los Atlantidas al Roque? No, parito. Mira, te estoy hablando del Soyapango, donde está la campanera, donde mataron a Poveda. Dos cosas hay que tener claras. Número uno, antes de que el plan control territorial se ejerciera, se aplicara, y en los de gobiernos anteriores, especialmente al inmediato anterior al primer periodo del presidente, para que no digan que me equivoco, porque el anterior es del mismo, en el de esos desgobiernos, la gente, no solo la gente de a pie, incluso los políticos, yo platicaba con ellos, pues, creían que este tema era irresolvible. Me decían, esto no se puede solucionar.
Pero es ya que- tiramos la toalla. Vaya, pero no es mira, posible. pero eso fue una realidad. El presidente encontró la solución de lo que creían irresolvible en la propia Constitución. Pero Ni yo aquí- siquiera fuimos a que los pero- aliens nos la trajeran en las naves pero yo a espaciales. ustedes les he dicho, en y la en- propia Constitución. Ese es un tema. El segundo, con respecto al control del Estado de los territorios, sí, lo que había era un Estado paralelo. Un Estado paralelo que hasta tenía sistema de recaudación tributaria. Así es. Y era más eficiente que el formal, porque con una pistola en la cabeza cualquiera paga la renta. ¿verdad? Y imagínate, ese Estado paralelo es el que se desmontó y el Estado controla los territorios ahora. Yo lo he dicho en varios programas, Nayib Bukele es el presidente de los nuncas. Nunca vas a ganar la presidencia sin estructura territorial, la ganó. Nunca vas a tener la mayoría en la Asamblea Legislativa y la ganó. Nunca vas a desaparecer a las maras y desaparecieron. Nunca vas a ordenar el centro histórico. Y lo ordenó. Ahora, nos falta el tema de salud, de educación, el tema social, esta administración Es parte de ahorita la- este está país Gran pasando. desafío. Para ir Bueno, cerrando un este poco, país sí, estaba yo en el quisiera hoyo. pasar a los otros. Sí, la situación de la seguridad es un hecho innegable. Estamos viviendo en seguridad. Los pandilleros están encerrados y nadie quiere que salgan. Ahí Pero que también queremos que se devuelvan las garantías constitucionales, que no las hemos ejercido y por eso no sentimos que las tenemos suspendidas. Es cierto, pero el Estado nos las tiene que garantizar. Ahora, con respecto a la economía, que si estamos mejor o no estamos mejor, fuera de las consecuencias lógicas que ha tenido, por ejemplo, el esquema de seguridad, tiene que haber ahora una política centrada específicamente a la Y el seguridad. mismo presidente lo ha dicho. Ya lo dijo en un discurso, Ya lo dijo. generó la expectativa, no Iniciando hubo tal este milagro gobierno. económico, en el siguiente discurso tuvo que corregir porque generó una expectativa que no se cumplió. Con esto yo no estoy diciendo que estamos mal y que vamos para atrás, no. Pero hay que empezar a tomar ya medidas y políticas sobre esto. Sí, Yo se ha sí antojado. creo que Concluyendo sobre el el tema tema de seguridad que permitió que las empresas ya no reciban extorsión no se ha trasladado en un ahorro se a la traduce en un población. beneficio Y como para mí Todavía es para las importante recargas que el todavía Estado- cobran unos Yo 5 los para la invito recarga, a lo que del lean CES. el informe que CONAMIP ha presentado con respecto a las micro, Saludos, Paul. pequeñas y medianas empresas. Ese sí está actualizado. Y ese informe indica que en los territorios, en los barrios, en las colonias, ha habido una explosión de pequeños comercios, de Tiendas. pequeños negocios, de una manera exponencial. Ahora, Interesante. la pupusa a 1.40, ¿verdad? Bueno, Que bueno, ahorro es el- así- Depende de dónde las compres. esta vez sí nunca ve nada bueno. No, yo vivo en Antigua, anda en Antigua, allá una pupusa más barata de 1.40. Que la vuelta aquí en la esquina y el highlight ahora. Así son. Yo sigo viviendo en mexicano. Vos ya te fuiste Yo salí al huyendo de las maras, no fregué. Yo sí, yo Así le está tuve el miedo. debate sobre este tema que sin duda alguna a lo largo de estos 6 años ha venido despertando muchas inquietudes. El tema de la seguridad, el tema de cifras de homicidios y por supuesto ahí vamos a dejar este tema y pasamos desde luego cuando regresemos a hablar de otros que están gravitando en el quehacer de la actividad política en nuestro país. Vamos a la pausa porque tenemos más en el diálogo. Regresamos. Muy bien, gracias a Salmet. Continuamos en este bloque. Vamos a hablar ya de otros temas y es que uno de ellos, la justicia salvadoreña, también avanzó en el caso de Catalino Miranda, lo habíamos dicho, el empresario de transporte colectivo, a través del juzgado de instrucción el cuarto de San Salvador, ha otorgado medidas sustitutivas a la detención equivalentes a libertad condicionada en favor del empresario Catalino Miranda. Ayer mismo por la tarde está siendo procesado, entre otras cosas, por falsedad. La decisión ha sido adoptada por razones humanitarias, han dicho, ya que la defensa informó que Miranda padece de un cáncer en fase
terminal, ha recibido ya cuidados paliativos y es justamente por eso la libertad que se le ha dado. Ya salió del penal de Mariona y estaré bajo ya la atención médica por seguimiento de su salud, y también van a darle seguimiento de parte de las autoridades judiciales. Un caso de los que también ha dado mucho de qué hablar, Ernesto, y vamos a analizar sobre este caso y otros judiciales de los que se Y sobre todo bajo el tema de el cumplimiento de normas o procesos judiciales versus la parte humana, ¿no? Que creo que es el punto que se ha puesto en relieve, agregado a otro elemento importante que hay que resaltarlo, Luis y el resto de panelistas, que es el tema de la presión mediática ejercida a través de las redes sociales. Eso te iba a corregir, Luisito, cuando hacías la presentación, que decías es un caso que se ha dado por razones humanitarias. No es cierto. Es un caso que se ha dado porque se viralizó en redes. Bueno, en este país, si vos querés, llegó a presentar, y lo que se va en los tribunales es que se viralizó por temas humanitarios. Si ustedes mandan un periodista a revisar cuántos procesos se han pedido liberación por condición de salud, te darás cuenta que no se le da a nadie libertad. Pues este se le dio y por la viralidad. Se dio por la viralidad. Porque si hay una realidad en este país, humanitaria, si hay una realidad en este país, es que lo que no es viral no existe. ¿Vos querés que te resuelvan en un proceso? Hace viral tu caso, lamentablemente. Así de simple. A vos te roban una moto y nadie te resuelve. Publicalo en redes y todo el mundo te va a pedir los 3 doritos. ¿Te querés autoexiliar? Publicarlo en redes y vas a tener justificación también. Bueno, vamos a ver. Lo expuesto fue así, por temas humanitarios, y así fue presentado. ¿Cuánta gente ha muerto en centros penales porque no le dieron las medidas sustitutivas? Bueno, Mijango salió a morirse en su casa. Pero la mayoría de gente que ha fallecido, no todos, pues, pero la mayoría que ha fallecido en centros penales por enfermedades crónicas, todos habían pedido libertad. Casos mediáticos se viralizó. Como este exponen ese tipo de situaciones. Lo que pasa es de que cuando dejas a la población obligada a que tiene que viralizar su caso, amarras el tema de la justicia o que te hagan caso, a poder hacer ruido en redes, y no cualquiera puede hacer ruido en redes. Ese impacto no todas las veces funciona, porque ya lo hemos visto en otros casos que se ha logrado establecer una especie de campaña mediática y no lo logran. Y también es desmerecer al juez de la causa, pues, porque es estarle diciendo que él baila al son de lo que diga Twitter o lo que diga cualquier red social, y eso hay que ver a cuánta gente ha liberado ese juez. Okay, como abogados que son, entonces, ¿a dónde está el juzgador? Mira, yo como abogado defensor presento una solicitud porque yo estoy velando por mi cliente. Presento una solicitud pidiendo que dentro de lo que la ley permite, no lo que permita Twitter, dentro de la ley permite, se pueda hacer la medida, porque si no estuviera contemplada la figura, ni aunque la pida. Dentro de la ley permite penal, hago la solicitud por razones de carácter humanitario, de salud extrema, y el juez valorará si lo concede o no. En algunos casos lo concede, en otros no. Mira, el exalcalde que le fue a dar dinero a los pandilleros aquí, decía que tenía un tumor y anduvo rebotando en redes. Lo mandaron a que lo examinaran y no apareció ningún tumor. Entonces ahí regresó a la celda donde está ahorita. A este señor, ¿qué es lo que un juez hace antes de conceder una medida sustitutiva? Un examen médico, que él no lo hace porque no es médico el juez. Ah, no, pero es que Twitter me está presionando. No, perdóneme, con el resultado del examen médico, él toma la decisión, y si ahí me está diciendo fase terminal, significa que ella se va a morir. ¿Es factible un proceso punitivo frente a a un estado de humanidad, de humanismo, frente a lo que estamos viendo? Mira, yo no sé si llamarle humanismo o no. Existe la figura en el Código Penal. Si ahí está contemplado, el juez la puede otorgar. Si no está contemplado, aunque el juez fuera humanitario, pero como no está contemplado el juez, no se puede. Yo te voy a decir una cosa, pero así, ese es el mecanismo que se ha utilizado. Bien rápido. Claro. Resulta que la gente que se porta mal en su juventud termina bien grave, viejo. Y está fregado porque no logra justicia. Se utilizó un mecanismo que está en la legislación. Claro, es un mecanismo legal, pero tampoco vamos a negar lo que simboliza, así como se simbolizó el arresto y el proceso de Catalino Miranda, que tiene un significado. Por eso coincido con Bessie, que el significado que tenía, que tuvo tanto el que se sometiera y que estuviera en este proceso,
que fue una manifestación de cómo los poderes fácticos se han movido, el liberarlo ahora, porque fue obviamente una de las causas por las que esto se volvió viral, por lo que ha representado, y por lo mismo también se le aplica un proceso que sí estaba establecido en la ley y que ahora da o lanza este otro mensaje de humanismo, porque no vamos a negar que se está mediatizando o se está utilizando para suavizar aquella situación de los procesos y del poder punitivo del Estado. Yo no sé qué tanta empatía pueda tener un personaje como Catalino Miranda en la aplastante mayoría de la población. No, yo no lo estoy justificando. Él obviamente estaba en un proceso y hay un mensaje. Coincido con usted en que hay que analizar lo que representa él, porque él representa esa figura de aquellos buceros que se creían intocables. Bueno, ese señor, y que ¿sabe por qué? Porque vivían aliados con la rancia partidocracia que aplicaba el clientelismo político para cargarle a los votantes, que presionaba al Estado, elecciones, que hasta llegaron a tener diputados, que les perdonaban a los clientes políticos, porque con los clientes políticos metían así la votación y metían un montón de diputados, y por eso la rancia partidocracia controlaba la democracia de papel que teníamos. Entonces entonces estamos de acuerdo que esto no representa un avance, esto no es un avance en un proceso. En privado decían, a nosotros no nos pueden hacer nada porque nos necesitan. Por eso tenían chantajeada la clase política. Eso sí, y ese es el motivo. Representa a Catalino Miranda. Claro, y ese es el motivo por el que se viralizó su condición médica, y obviamente lo que dio elementos de juicio obviamente al juzgador para poderle cambiar la medida. Entonces, no está separada una cosa de la otra, porque si bien es un procedimiento legal, coincido con Bessi de que no se le otorga a toda la gente. Aquí era Catalino Miranda quien estaba en este proceso. Entonces lo vamos a analizar y vamos a estudiar. Los creadores de cómo guardar los buses y cobrar la subvención. Sí, es que yo con eso estoy de acuerdo. Él representa aquel poder capaz de presionar al Estado, de favorecer y de meterse en estas situaciones. Eso no quita que por su estado de salud el juez haya tomado esta decisión, pero también le agrega el elemento de que por lo que él representa, este caso se viralizó y hay otros salvadoreños que no. Yo no quisiera generalizar. Yo sé que hay buenos empresarios en el sector transporte, conozco un par, buenos empresarios que pagan bien, que tienen unidades nuevas, que todas salen, pero hay un grupo grande de empresarios de transporte que los buses estaban nacidos. Tenían hasta las llantas salían plantas y estaban cobrando. Y que estamos de acuerdo que en el desorden que tenían habían ganancias. No, es que no hay, es que mira, eso sí te lo voy a tanto poder tenían que hasta preguntarle a Julio Valdivieso si pudo cambiar eso. Él quería reformar eso, pero yo no pudo. Te voy a decir que no es desorden, es cuando el Estado no quiso ejercer su labor. Porque aquí podría decir, es que hubo un desorden en seguridad. No, el Estado no quiso prestar otorgamiento seguridad. humanitario o un proceso selectivo de justicia, lo que ha pasado, para ir cerrando un poquito eso es a mi criterio, que Catalino Miranda no es Juan Descalzo. Sí, pero ese era y tampoco por Angelito, tampoco es Juan Descalzo y tampoco está ahí por Angelito. Su caso se mediatizó por lo que justamente estamos hablando, porque por buena gente no está ahí. Mira si volvieron a salir. ¿Crees que esto logró de alguna manera enviar un mensaje de pasividad a quienes en su momento mostraban cierto acto de esa es la narrativa que estoy diciendo que se va a utilizar ahora, de miren, a alguien que le causó tanto daño a este país, nosotros nos ponemos humanitarios con él. Eso es lo que se va a utilizar ahora, porque el mensaje es claro y la narrativa es clara. Quieren que ahora normalicemos los excesos de autoridad y de punitividad. Eso es lo que quieren, de que los ciudadanos ahora normalicemos que ahí anda el soldado detrás de uno y que eso es seguridad, que ahí tiene que andar, que ahí tiene que andar puesto. Y seguridad es que no me pase nada con o sin soldado. Así, pero como estamos normalizando, vamos otra vez con lo de la ministra de Educación, estamos normalizando que la autoridad se ejerce mediante
este ejercicio punitivo de este man, y así es como se está que hoy hay utilizando. Estado en los territorios y no pandilleros en los territorios. Eso es lo que hay que normalizar. Yo no estoy diciendo que antes estaba, a diferencia de Carlito, yo no estoy diciendo que antes estaba mejor. Lo que estoy diciendo es de que esa forma no es la única ni es la mejor. Hay otras que se pueden utilizar Gracias a Dios y que se pueden Estado, aplicar. Yo no he dicho que antes estábamos. Donde no hay antes Estado hay estábamos mejor. criminales. A ver, solo una última duda antes de ir a la pausa. Decían, hay casos similares como estos presentados con labores humanitarias. Habría que revisar cada uno porque tampoco podemos generalizar que porque no se hicieron virales no les han dado este beneficio. Yo sí te puedo generalizar porque yo sí conozco varios casos. Y también yo hay a un través de mi elemento labor, de yo dinero. trabajo como defensor de derechos humanos. No puede ser que ¿Creen ustedes que un juez en este país no va a tomar la decisión de que si existe un examen médico que pueden dejar en libertad, no que existe lo van la a figura, dejar? Sí, no pero lo van a que dejar no solo lo porque van no a es dejar. Un funcionario va, como dicen Porque no los dejan abogados, entrar a no va más medicina allá de lo que legal la a ley centros le penales a permite. hacer el examen. Hay que respetar a los jueces. Así hombre. es, o sea, No, hombre, no es- ¿Sabes cuál es tengan una de las Jueces van de principales acuerdo a lo que la quejas? ley les dicta. ¿Sabes cuál es una de las Respeto para ellos. principales? Lo que pasa es Una que de lo las que Bessie dice, principales ¿sabes cuál es? Hay quienes no se pueden pagar abogados particulares y hay quienes como este Catalino que se puede pagar buenos abogados particulares. Y si el juez no le piden entonces algo, el pobre que se quede. juez de oficio no puede conceder una medida cautelar de oficio. ¿Sabes El qué juez está pasando? solo si se lo pide. Entonces, alguien que un defensor público le está asistiendo, que tiene 40 casos al mismo tiempo, no se va a preocupar mucho Mira, por andar ¿sabes qué pidiendo está eso. ¿Qué es la queja que hay de las ONGs? No está entrando a medicina legal a los centros penales a poder hacer las inspecciones físicas para hacer los exámenes que se necesitan para respaldar este tipo de salida. ¿Cómo cuál ONG? ¿Pero por qué? Pero a no es él Cris- sí, pero no es Cristosal, ¿no? Con él sí ingresaron, sí, ellos tienen Pero un no es servicio, Cristosal. socorro jurídico, Cristosal, ¿verdad? Por Dios santo. O Muy bien, sea, vamos a la pausa comercial, 7:32 de la mañana, tenemos más temas. Así está encendido el tema, pues sin duda alguna por parte de lo que vamos a tener más. Bueno, y vamos a regresar con un tema que también despierta muchísimo debate, que es el tema del ordenamiento en el centro de la capital y sobre todo también el tema de las medidas que en algún momento se toman que tienen y trazan un eje humano para muchos también. ¿Te parece? Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias. Y continuamos con más. Un tema de los que también tomó mucha relevancia y es que la alcaldía de San Salvador Centro presentó un informe y también se hizo un tema del cuerpo de agentes metropolitanos que habría retirado cerca de 600,000 ventas ambulantes no autorizadas entre enero y diciembre del año pasado. Estas acciones forman parte también de un plan de reordenamiento del centro histórico. El objetivo es recuperar y mantener los espacios públicos de manera ordenada para que la población pueda disfrutar libremente sin el sector informal. En este sector la alcaldía también está enfatizando que es una normativa vigente que prohíbe las ventas callejeras en el casco del centro histórico capitalino. Buscan generar espacios públicos, pero también buscan generar alternativas para estos comerciantes. Esto también genera dos visiones encontradas y sobre esto también se lo planteamos a nuestros panelistas. Así es, en efecto, estamos hablando del lado humano y lado también de ordenar bien las, digamos, nuestras 600,000 ciudades, ¿no? puestos son 600,000 familias. Porque también los números son fríos. Sí, 600,000 intervenciones son las que habrían. Vamos a ver. Puestos que pudieron haber retirado. Querer Que podrían ser reincidentes, no solo. Sí, digamos, vender la idea de ordenamiento a costa de los ingresos que generan estos puestos informales y los insumos, digamos, que gana esta gente, su estilo de vida. Esto es como barrer y echar toda la basura debajo de la alfombra. No se está resolviendo nada.
Al contrario, se está agravando. Estamos hablando de que queremos beneficios económicos, pero que los beneficios económicos los produzcan solo los ricos, los que pueden alquilar o comprarse un edificio en el centro histórico. Los pobres afean el espacio, entonces a estos quitémoslos, saquémoslos, porque los pobres se ven mal en el centro histórico. Debió haberse hecho, si el énfasis era en la organización, lo que debió haberse hecho es primero reubicarlos, no irles a quitar sus ventas y estarles quitando las... Primero era darles la opción a dónde irse, la alternativa para irse. Y ya si no la cumplían, entonces estaba justificado quitarles las ventas. Pero ¿qué es lo que están generando? Ahí anda la gente con la pobre venta que ve a la gente del camp rápido a esconder las cosas. No lo están evitando de todo porque la gente necesita comer y para comer necesita trabajar. Entonces, lo que se está generando es un choque entre el CAM y la gente, porque la gente en el centro histórico, si se fija, no se ha ido del todo, porque no les han propuesto una alternativa o una opción para que puedan generar sus ingresos. Pero aquí hay una disyuntiva y creo que es importante plantearla de esa forma. La necesidad de ordenar una ciudad, como lo hace cualquier otra capital en el mundo, y reconocer que tus derechos llegan hasta donde comienza el del otro. Claro, es que aquí viene el asunto. Estamos maquillando con el discurso de organización y de orden, pero esa organización y ese orden lo están pagando los más pobres. Porque qué derecho tenía también el que tenía su propia tienda, y entonces de gente que no podía, que tampoco podía vender porque la gente no podía pasar ni entrar. Tiene razón, pero entonces tenemos que coincidir que antes de quitar a la gente había que darle una opción, porque lo que está haciendo es privando a la gente de su medio de producción, de su medio de consumo o de subsistencia, sin ninguna otra opción. Entonces, si se hubiera hecho primero la opción de reubicación, desacatar la orden de reubicarse, ahora sí se justificaba. Mientras continúa siendo abuso de poder. Y no quiero dejar el sabor de que ellos no tienen derecho. Claro, por supuesto, creo que todo el mundo tiene derecho a la subsistencia. Claro, ¿y quién se lo tiene que garantizar? ¿El gobierno? A ver, ¿el gobierno? Fíjate que ahí hay un doble sabor, digamos, con esta situación. Yo te digo que, por ejemplo, mi papá decía que, porque recordemos que esta gente sale a las calles, ¿por qué? Porque se incendia el mercado central en épocas de que el PDC era alcalde. Toño Morales. Morales Ehrlich era el alcalde y autoriza que se salgan las vendedoras a ciertas cuadras, que se tomen las calles porque se va a arreglar el mercado. El problema es que se arregle el mercado y no entran. Ya murió Toño Morales. Sí, yo lo sé, que paz descanse. Pero no regresan los vendedores. Y empieza a suceder algo que dijo Aldo en el programa pasado. Los puestos que esta gente tenía dentro del mercado los vuelven bodegas. Sí, y ya no te pagan a la alcaldía, sino que están afuera. ¿Y afuera quién les pagaban? A las mafias de los vendedores, esos que se articulaban para decirte estos metros de calle son tuyos. Fíjate, se atrevieron a distribuirlo, a cobrar y a echarte. Por cierto, acaba de fallecer un dirigente de los vendedores. De esos lideratos que tuvieron Vicente Ramírez, creo que es, ¿verdad? Y salían, bueno, recuerden cuando Norman Quijano fue alcalde. ¿Qué fue lo que hizo? Sí. No. Sí, pero eso justifica retirarlos de ese modo. Lo primero que Norman Quijano hizo fue comprarle ropa a los del CAN como que eran de la U. Que yo fui de las que reclamé porque yo decía, hombre, estás agarrando a los del CAN como que fueran de la UMO, no son la UMO. No, pero el FMLN no quería apoyar la intervención para desocupar el tema de Norman Quijano les metió la tropa. Maquinaria. Sí, claro. Y también el FMLN también aquí garrotearon a esa señora. Que estuvimos ahí. ¿Cómo se levantan estas ventas? Y la gente lo ha dicho porque les dicen, mire, o se van mañana o les entra régimen de excepción. Y se ha ido la gente. Ahora, o sea, le están diciendo a los pobres los vamos a tratar como pandilleros. Hay una gran necesidad de tener el centro de San Salvador decente, porque vos te vas a otro país, vas a otro lugar y lo primero que es ir a buscar el centro, una bonita plaza, un bonito monumento, te vas a tomar la foto. Pero a muchos se les dio, y esto hay que mencionarlo también, se les dieron alternativas. Recuerdo, se lo llevaron al Tinetti, muchos dijeron aquí no queremos, aquí no vendemos, otros a Lula Ula.
se han dado alternativas. Pero ahí está la gente que ya la están demandando porque no está pagando porque el canon es más Saludamos caro. al alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, que nos hace una aclaración también a raíz del tema que estamos abordando en este momento. Bueno, Luis. leo textualmente Sí, un mensaje del saludos. alcalde Durán. A la gente se le ha dado opciones, pero hay algunos pocos que prefieren salir para vender fuera de los espacios formales para sacar ventaja de los que sí hacen bien las cosas. Igual derecho tienen los que están dentro que los que están fuera, pero unos hacen bien en el marco legal y otros no. Mira, Bueno, yo no sé por cada qué vez está escribiendo el alcalde, porque el ordenamiento se le debe al régimen de excepción y al presidente Bukele, no al alcalde. Pero mira, pero No, pero lo te tiene oye la el alcalde, alcaldía. mira, da gracias. La que te alcaldía. oye. A ti te estoy Mire, viendo. mire, Mira, yo voy a tampoco, esto. tampoco. Pudieron haber, Mira, pueden haber Yo, opciones. este licenciado Someta cada vez suena más a este personaje que es secretario general del partido Mortaja Traidor. Y ya me está empatando otra vez. Sí, Mire, cada vez suena más. yo no tengo filiación Para él, política, no, yo no dije pertenezco a suena más. ningún partido. Dije No, suena política más. partidaria, porque política... Bueno, Porque política cada vez obviamente, pero yo no tengo es una filiación mentalidad partidaria. es una mentalidad tan primitiva que miran y estiman que es más conveniente y mejor que los salvadoreños estén vendiendo en la calle, aguantando El trueque. humo, sol, ¿verdad? Aguantando extorsiones, aguantando humo, aguantando sol, aguantando lluvia, es de todo. también un Entonces, tema cultural. solo déjame decirte algo. No, por alusión. Tiene que haber orden. O sea, si querés ordenar, tenés que hacerlo bien y no a medias. Porque si lo haces a medias, dentro de un tiempo breve va a estar desordenado otra vez. ¿Qué es lo que hacían los gobiernos anteriores? Garrotearlos, no les daban opciones y en el peor de los casos hasta les cobraban por el metro donde estaban en la acera. Y hasta la pobre gente le tenía que pagar al Estado formal por estar ahí, a la alcaldía, y le tenía que pagar al Estado paralelo la extorsión por estar en el mismo lugar. O sea, estaba en el peor de los mundos. Bueno, entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora se le dan opciones dignas. Mire, va a estar en un lugar cerrado, techado. Sí, pero es que ahí no vendo. Pues que es una cuestión cultural. A eso me refería. ¿Me entendés? Hay Es que, cultural, es que fondo no cultural. puedes decir que es cultural. El desorden no es si cultural. Antes de los 70s, todas las ventas estaban dentro del mercado. Y la gente tenía que entrar al mercado. Por eso, pero Otra eso cosa es no que es en solo los en el- 80 no es solo en el centro histórico, acá en los en San 80 Salvador, se da a nivel nacional en el los PDC, mercados. a ver, ¿quiénes llevaron al poder al PDC? Las señoras de los mercados. Porque ellas eran las que querían a todos estos liderazgos del PDC porque los dejaban estar en la calle. Claro, por los 80, pero lo que decían hicieron- recrearse y todo eso. Lo que Miren, hicieron en todos los centros históricos del Salvador, También, no solo en San Salvador, fue un solo desorden. También el alcalde nos dice, jamás hemos amenazado con el régimen de excepción, que me muestre de dónde saca eso. Dice. La gente De la- lo ha dicho en las declaraciones, que De busquen la las declaraciones. imaginación de Bessie Ríos. de ahí No, sale. ¿cuál? Ahí salieron, la gente es la que sale diciendo. Ahora sí pido la palabra. Vamos a ver. Va, lo de primitivo espero que lo haya, que sea solo para los de, Veíamos que sea sobre- solo para el FMLN. sobre ¿verdad? ese tema no me del voy a, desorden. no me voy a meter en No esa caigamos colcha. en el desorden. No me voy a meter en No esa caigamos colcha. en el desorden. Va, pero en alusión también a lo que manifiesta el señor alcalde. Perfecto, si se les ha dado opciones a la gente, porque esto denota que siguen con este estilo hiper pragmático que va con decisiones así. Normativícenlo, tomen tomen un autoridad del acuerdo. centro histórico. No ha leído la ley, entonces, ahora ahí está la autoridad del centro histórico, pero como alcaldía lo pueden hacer también, un marco normativo con el que le puedan exigir a la gente, porque entonces el problema No ha no leído es las ordenanzas de opciones, municipales. el problema es de aseguramiento de la normativa. ¿Cuál normativa? No hay. ¿Quién tiene que generar la normativa? ¿O la autoridad o la alcaldía? Una sola O la pregunta. alcaldía. Ay. Porque Una al sola tener, pregunta les hago. permítame, porque al tener una sola pregunta. normativa clara, se le puede exigir a la gente, pero solo publicar en redes sociales que hay que ordenar y después llegar con el cama a quitarle a la gente no es algo que se pueda. No es algo que se Desde pueda. cuando Entonces el problema gobierno es del de presidente ordenamiento. Bukele, el gobierno de la ciudad, desde cuando él era alcalde, hasta esta fecha que tenemos otro alcalde y él es presidente, ¿cuántas veces se le ha metido macana o se le ha metido golpe No, es que o eso- lacrimógeno a los vendedores del centro para No, ordenar? Es que yo no estoy diciendo eso, ya ve que eso refuerza mi argumento de que estamos normalizando la violencia pública. Sí tienen una ordenanza. Tienen la ordenanza de la legislación hay. autoridad del De centro la- histórico y hay otra ordenanza que están prohibidas las ventas. O sea,
sí tienen Pero sí, la normativa existe. Tenemos claro, la mayoría de los vendedores. Entonces, ¿cómo la aplica? Una cosa es que un grupito así haga ruido en redes sociales, pero la mayoría de los vendedores se está ordenando. Así es, hay que decirlo claramente. ¿Sabes a qué nos lleva este debate? ¿Qué mito se rompió? Que los alcaldes no querían ordenar el centro histórico porque decían que los vendedores eran los que les daban los votos, que fue lo que vendió el PDC. Lo que se comprobó es que la mayoría de ventas que se tenían en el centro histórico no eran del municipio de San Salvador. Okay. En el diario oficial está establecido que es el CAN que hace valer las normativas. Claro, de acuerdo, claro. Por supuesto. Pero es que el CAN está para cuidar. Y la gente que está en el centro histórico mayormente, esto sí lo tenemos nosotros en el centro de investigación, son gente de Occidente, es gente de Sonsonate, de Izalco, es gente de yo no sé. Luis, así como está encendido este debate, qué bueno que aprovechemos e invitar también al señor alcalde de San Salvador Centro para que nos acompañe también, ¿verdad? Y poder de alguna manera. Y buscan las notas periodísticas donde los vendedores dicen que los han amenazado con el régimen. Así que ahí está la invitación. Porque también por ahí andaba el secretario del FMLN, dijo que era. Ay, el chino, no molesten al chino. El salvadoreño vender en tiangues. El trueque, dijo. Chinito, un abrazo. Son elementos que. Bueno, vamos a someter a juicio pues también que piensan de eso, ¿no? Vamos a la pausa porque tenemos más temática. Así es, en efecto, regresamos. Otro de los temas que ha marcado esta semana, el Tribunal Supremo Electoral ya divulgó oficialmente el calendario electoral para los comicios de este 28 de febrero del 2027. La fecha de elecciones generales clave para todo lo que vendrá en los próximos días. Dentro de algunos días claves, 8 de octubre del 2025, empieza la actualización del registro electoral con el DUI y también el 11 de mayo hasta 2026 durará este tipo de cambios. La convocatoria formal de elecciones está programada para el 30 de septiembre del 2026 con un periodo de inscripción de candidatos, propaganda electoral hasta febrero del 2027. Ya está puesta la fecha, ya se han dicho los detalles, ahora deberán los actores políticos involucrarse a este calendario. Y todo esto es producto de, obviamente, cuando ya se habla de una fecha de lo que es febrero 28, ¿no? Sí, 28 de febrero del 2027, luego de las reformas constitucionales sí, también. Eso iba a acabar. Es producto de las reformas recientes constitucionalmente hablando. Vamos a ver. Elecciones generales. Sí, ahora elecciones generales. Candidatos. Vos le ibas a contestar al chino, alcaldes, pero ya no me lo habían planteado. Bueno, sí, veamos. Sí, y quería replicar sobre lo de. Pero hacelo, nadie te regaña aquí somos libres en este programa. No, mire, derecho a respuesta. Aquí sucede una cosa. Aquí le estamos dando relevancia mediática y algorítmica a una persona que, a mi criterio y con mucho respeto, no representa al FMLN como tal, porque lo que está haciendo es desmejorando la imagen de, y mucho menos a Manuel el Chino Flores, sí, a él con mucho respeto, a Manuel Flores, Manuel el Chino Flores, él no representa ni al FMLN como tal y mucho menos a la izquierda de este país. Yo lo he dicho en este y en otros espacios. A mi criterio él, y de manera muy respetuosa, está haciendo estorbo ahí para que una verdadera oposición de izquierda pueda surgir. Yo no estoy ni soy miembro de ese partido, por eso tengo la solvencia para, como ciudadano, decirle que sería bueno que se replanteara, y al partido y a las bases del partido, si todavía hay, que se replanteen ese liderazgo. Porque ahora sí voy con lo electoral. Le va a aventar jate. Ahora, porque ¿qué es lo que sucede ahora? Sí, preparándose para prepararnos con esto. Es la primera elección que viene
con las reglas cambiadas, con las reformas constitucionales, con la sincronización de las elecciones. Entonces, si el FMLN tuviera alguna mínima esperanza, tendría que comenzar a trabajar con alguien más, porque, como lo decía Einstein, en su definición de locura, es que hacer lo mismo, y con esto no le estoy diciendo loco, lo respeto mucho, pero en su definición de locura, si se hace lo mismo una y otra vez y se espera algo diferente, esa es la definición de locura de Einstein. Entonces, él no ha cambiado sus propuestas, no ha cambiado su postura, y no ha habido otro liderazgo desde ese, ni otro partido que vaya a hacer, digamos, alguna mella. Hay que comulgar con algo. Entonces ahora, irse a una contienda electoral, irse a una contienda electoral, no, yo no tengo aspiraciones políticas en este momento, no, para nada. Sí, no quieres ser candidato. Con esa intención. Es diferente. ¿Y el perfil? Yo lo veo con esa intención, que es diferente. Pues. Sí, No, habla del secretario. Es que mire, derecho tiene para postularse como cualquier otro ciudadano, pero vamos a los perfiles que se requieren para convertirse en una verdadera oposición del oficialismo. Por el tiempo que deberían de prepararse los partidos políticos para este calendario. Yo creo que ahorita vamos a arribar a una disyuntiva. Los partidos de oposición, principalmente los que se encuentran en la Asamblea Legislativa, han hablado de que estas reformas terminan siendo inconstitucionales, que no van a funcionar las elecciones, que las elecciones están amañadas. La presidencial principalmente dicen, pero se van a presentar para la de diputados, y si se presentan para la de diputados van a legitimar todo el proceso. Vamos a ver cuál es el amor más grande, a la democracia, a la institucionalidad o al curul. Al puesto. Uno. Y dos, yo veo bien difícil que se levante la oposición si mantienen unos discursos en contra de la población, y yo se los he dicho un montón de veces. Meterse con el tema de seguridad es meterse en un grave problema porque la gente está contenta. Independientemente de que hay un gran segmento de la población, donde yo me incluyo, que creemos que debemos de regresar a tener nuestras garantías constitucionales completas. Claro. Pero no hay propuestas, no hay cambio de discurso, la oposición está desacreditada, debilitada y sin ninguna posibilidad de avanzar. Y eso lo tienen que asumir los partidos. Algo con la ruta clara, ¿qué deben de hacer los partidos políticos? Yo creo que lo mejor es que se autocancelaran ellos solos, realmente. Sí. Están en el peor de los mundos. ¿Crees en el ahorro? Sí, deberían de hacer, ¿verdad? Un acto de realismo. No. El fortalecimiento de un proceso democrático es obviamente nutrirlo a partir de si por lo menos les hace el favor de llamarles oposición. Para mí no llegan ni a eso. No existe oposición. No hay oposición natural. No hay. Y no hay, lo digo desde la teoría política, no lo digo porque Aldo Álvarez a eso le apuesta. Oposición, sí, liderazgo, son dos cosas diferentes. No hay ni oposición ni liderazgo. Está en el peor de los mundos. Fíjate bien, yo como demócrata que soy convencido, yo sí estoy convencido que en una sociedad debe haber. A ver, pero si es así, apaguemos la luz entonces y todos nos acostamos. Ya te dije que solo Julio Valdivieso anda con una lamparita, hablando de Estado de Derecho. Son un mar de contradicciones. Fíjate bien, no se pueden ni cohesionar entre ellos. El único pegamento que lo une es a antibuquelismo. Pero ¿quién puede legitimar un proceso presidencial si no lo van a haber participación? ¿Y quién dice que no va a participar? Y fíjate que son un mar de contradicciones. Pues por un lado dicen, ilegítimo esas elecciones porque reformaron la Constitución en periodo alrededor, pero vamos a inscribir candidatos para diputados y alcaldes. Entonces uno dice, bueno, espérense, o es ilegítimo todo el proceso, no solo una parte, solo la parte presidencial es ilegítima, pero la legislativa y la municipal, esa sí va a ser legítima porque vamos a participar. Se les olvida que existe un principio de unidad electoral, en el derecho electoral, principio de unidad electoral. Yo no puedo venir a inscribir candidatos a diputados y alcaldes, pero allá no, y eso va a ser ilegítimo, y sí va a ser el mismo entidad electoral, el mismo proceso, el mismo día, las mismas urnas. Todos los partidos. Y tienen los partidos, estos mortajas, tienen sus magistrados en el TSE. Si dicen que ahí esas elecciones van a ser amañadas y no sus magistrados les van a dar la información. Tienen representación para no decir que no hay. Por ejemplo, el FMLN principalmente y Arena te hablen de amaño en proceso electoral, si ahí tienen el magistrado del FMLN, por si no sabía, fue secretario jurídico de la época de Sánchez Serén. No creo que no confíen. Saludos, Rubén. No creo que no confíen en él, ¿verdad? El FMLN. ¿verdad? Bueno,
reflexiones finales. Entonces estamos claros que el problema de tanto del FMLN como de Arena es la ausencia de verdaderos liderazgos. No tiene. No tiene. Hay una crisis de credibilidad en los partidos políticos de oposición y me refiero a todos. Y no hay figuras que puedan canalizar algún tipo de lo que decía, lo único que los une es que no tienen cabeza política. No hay un liderazgo cohesionante. Va. Fíjate que decía el finado Dagoberto Gutiérrez, a quien le tuve mucho aprecio, a pesar que teníamos ideologías distintas. Decía él, es que una alianza de partidos para unas elecciones no está pegada con el pegamento de la ideología, ¿verdad? Así fue el FMLN histórico. Bueno, ese es justamente, el efecto de la naciclosis. Ahorita los partidos políticos no se encuentran porque no se están moviendo por medios ideológicos. Es lo que se requiere ahora es un liderazgo personal, que fue lo que en primer lugar llevó al presidente a la presidencia. Porque el tiempo se nos fue y que cerramos. El inicial sobre este calendario electoral. Así es, en efecto, cerramos con el tema de la unificación de las tres elecciones como tal. Este tema de la demanda de inconstitucionalidad también que se ha dado por el tema de las reformas y las afectaciones de estrategias que los partidos políticos van a tener que utilizar precisamente para remontar lo que sin duda alguna pues ahí está plasmado en las encuestas. Perfecto, es todo. Así es. Nos vamos. Les agradecemos muchísimo, gracias por habernos acompañado. Cuídense, pórtense bien y no ingresen a las estadísticas. Así es, en efecto, Nos quedó gracias. pendientes los candidatos de la Procuraduría de Derechos Humanos que ninguno sirve. Vamos a hablar, de hecho, vamos a invitar candidatos la próxima semana y vamos a hablar el viernes también Así de es, ese tema. les agradecemos muchísimo. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.